Con masivas protestas en todo el mundo, los venezolanos se manifiestan en contra de la ascensión al poder de Nicolás Maduro. Nicolás Maduro va a juramentar nuevamente a la presidencia de Venezuela, presidencia que ganó en unas elecciones denunciadas como fraudulentas e ilegítimas por gran parte de la comunidad internacional y también por gran parte de la comunidad venezolana. La oposición de Venezuela viene también recibiendo amenazas, viene recibiendo hostigamiento e incluso se han detenido a familiares de los opositores y también a los propios líderes también que están organizando estas marchas en contra del régimen ilegítimo de Maduro. La crisis de Venezuela se agudiza cada vez más. Con todo ello, la crisis política, social y económica se agudiza en Venezuela, un país que en algún momento de la historia fue uno de los más prósperos de la región, pero que ahora ha caído en un total debacle. Nicolás Maduro, que ya se convirtió en un dictador, ha convertido en Venezuela en uno de los países con una de las peores economías de la región, con una moneda totalmente devaluada, con una sociedad en crisis, con la destrucción de los servicios básicos del Estado y entre otras cosas más. Venezuela está viviendo momentos muy tensos y probablemente este sea uno de los momentos más tensos en su historia. Sin embargo, cabe preguntarse, ¿desde cuándo comienza esta crisis en Venezuela? Muchos dicen que comenzó con Chávez, con el gobierno de Hugo Chávez, con el chavismo, pero sin embargo, el chavismo fue la gota que derramó el vaso. La crisis viene desde mucho tiempo atrás, desde muchos años antes que llegue Chávez. Chávez simplemente fue las cerecitas del pastel. Con ello, prácticamente la sociedad venezolana se fue al declive. ¿Quieres saber más de ello? Pues te invito a que te quedes en este video porque hoy vamos a hablar acerca de por qué y cómo Venezuela llegó a este punto. ¿Por qué Venezuela se encuentra en crisis? Como siempre estamos acostumbrados en este canal, vamos a ir paso por paso. Todo lo que vas a ver en este video está referenciado en bibliografía, está escrito en libros. Y para esta ocasión tengo que citar este libro. Me estoy basando en este libro para hacer este video. Y es Historia Mínima de Venezuela del historiador Elías Pino Iturrieta. En este libro se nos habla de manera muy resumida, pero también de manera concisa, concreta y directa sobre la historia de Venezuela. Nos habla de los tiempos prehispánicos, cuando llegan los europeos, cuando llega también la época de la República, la época democrática y termina con el gobierno de Nicolás Maduro. Este libro es muy interesante, es prácticamente toda la historia de Venezuela hasta nuestros días prácticamente. Así que te lo recomiendo que lo leas si quieres saber más acerca de la historia de este país. Personalmente a mí me gustó bastante el libro, me encantó la historia venezolana. La historia de Venezuela es muy rica en todo, pero cuando uno está leyendo este libro y se acerca ya a sus páginas finales, durante los últimos gobiernos que estuvieron en el poder en Venezuela hasta el gobierno de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro, pues uno entra en una, al menos fue mi caso, que entra en una total pena, en una total desilusión, etcétera. Porque de un país que era próspero en su economía, uno de los países más prósperos de América Latina, estás leyendo esto y luego después estás viendo cómo este país se va al debacle. Así que basándonos en este libro, vamos rápidamente con el desarrollo de este video. ¿Por qué existe la crisis en Venezuela? ¿Desde cuándo comenzó? Podemos indicar que la crisis en Venezuela se debe a diversos factores, pero hay una principal, que es depender su economía del petróleo, ya que este, al variar de precio y valor en el mercado, no siempre será de manera positiva para el país. Cuando el precio del petróleo sube, la bonanza económica del país también, pero cuando este cae es el efecto contrario. Depender solo de una fuerza económica es un error a largo plazo. Esto me recuerda bastante a mi país, Perú, donde se quiere tener a la minería como la principal economía y depender solamente de esta, cuando es un grave error. Depender solamente de una sola economía es un grave error a largo plazo. Ya tenemos el ejemplo de Venezuela. La solución para que un país no entre en crisis es diversificar su economía, que es lo más principal y lo importante para que este país a largo plazo pues no caiga en una total crisis. Lo segundo es la intensa inestabilidad política y crisis social en el país, y aquí es lo que vamos a hablar hoy. Resulta que, según lo que puedo rescatar del libro, una de las aristas por las cuales comenzó una crisis política y social en Venezuela es el bipartidismo que gobernaba el país.
Resulta que habían dos partidos políticos que se disputaban la presidencia de Venezuela. Uno de ellos era Acción Democrática y el otro era el Comité de Organización Política Electoral Independiente, por sus siglas el COPEI. Para 1984, el ganador fue Jaime Lucinchi de Acción Democrática. Durante su gobierno, la moneda venezolana se devaluó de 7.50% al 14.50% debido a que no podía pagar la deuda del país y eso derivado al descenso del precio del petróleo. Debido a las críticas a su gobierno, se creó una comisión conformada por distintos profesionales de distintas ramas y de diversas ideologías políticas. El objetivo era recabar las necesidades de la población para que éstas sean atendidas por el gobierno. El resultado, ninguna de las necesidades fue atendida. Sin embargo, se planteó que tanto el Estado como el sector empresarial, así como la población y el sector obrero, debían entablar acuerdos para frenar la conflictividad social. El gobierno de Jaime Lucinchi no tuvo cambios de fondo que permitiesen el cambio de modelo económico de Venezuela, ni tampoco el esquema político del país, en medio de una crisis económica que se iba acrecentando, y estamos hablando del año 1984, estamos hablando de la década de los 80. Para las elecciones de 1988 salió ganador Carlos Andrés Pérez, también de Alianza Democrática. Había cierta expectativa y esperanza, ya que Carlos Andrés ya había sido presidente de Venezuela anteriormente y fue justamente presidente durante el periodo de mayor bonanza económica del país, cuando Venezuela era rica. Sin embargo, los planes de Carlos Andrés eran otros cuando regresó a la presidencia. Dentro de sus medidas estaban el aumento de sueldo a trabajadores públicos, el aumento del salario mínimo en el campo y la ciudad. También estaban los subsidios de productos de la canasta básica, así como el incremento de la gasolina al 100%, la liberación de precios, el incremento de precio de los servicios como agua, luz y teléfono, aumento del 30% del transporte público y la privatización de empresas estatales. El resultado de todo esto, el descontento de la población. Justamente el aumento del precio de la gasolina y del transporte, con claros excesos por parte de los transportistas, ocasionaron en febrero de 1989 una serie de fuertes protestas y disturbios que empezaron en Guarenas, Guatire y La Guaira, a las cuales finalmente llegaron hasta Caracas, capital de Venezuela. Este episodio es conocido como el Caracazo. El gobierno reprimió estas manifestaciones dando órdenes a la Guardia Nacional y el Ejército para que restablecieran justamente este orden. El resultado, más de 300 muertos según cifras oficiales. Este hecho cambió radicalmente la sociedad venezolana, la cual estaba disgustada con el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Durante los siguientes años se siguieron realizando diversas manifestaciones, paros, protestas por el modelo económico que seguía el presidente. Además, también varios sectores de la sociedad indicaron la necesidad de una reforma constitucional para cambiar el sistema político. En 1992 se da un intento de golpe de Estado comandado por un personaje que luego sería clave en la historia venezolana y del mundo: Hugo Chávez, quien comandó este intento golpista de derrocar al presidente. A este punto, la sociedad venezolana estaba cansada del bipartidismo que gobernaba el país desde hace varios años. La sociedad quería un cambio. En 1993, el presidente fue destituido y llevado a juicio por el delito de malversación de fondos del Estado. Y justamente para las elecciones de 1993 sale elegido Rafael Caldera, fundador del partido COPEI, aunque para estos comicios se separa del COPEI y crea su nuevo partido llamado Convergencia, el cual gana las elecciones. Durante su mandato se liberaron a militares golpistas, además también su gobierno enfrentó una crisis política, social y económica, además de un elevado déficit fiscal y deterioro de los servicios del Estado. Durante este proceso, la banca perdió fuerza y varios ahorristas perdieron su dinero. Venezuela era un caos. La gente quería un cambio radical. Y el líder para ello llegaría para las elecciones del año 1998. En esas elecciones gana Hugo Chávez, un militar que lideró el intento de golpe de Estado en 1992. Junto a compañeros que estuvieron en él en su intento de golpe, además de varios sectores de la izquierda venezolana, gana las elecciones.
Durante su campaña, el discurso que usó permanentemente fue obtener y tener la imagen de Simón Bolívar como inspiración para su participación política. Además, también denunció los actos de corrupción en el gobierno y condenó el despilfarro y el escenario político de crisis que por varios años llevaba Venezuela. Este discurso fue aceptado por la ciudadanía, sobre todo por los estratos más desfavorecidos del país. En su juramentación destacó el ideario bolivariano para ponerlo al servicio de la revolución. Durante sus primeros años de mandato, Chávez cambió radicalmente al país. Cambió la constitución, también el sistema político, cambió el nombre del país a República Bolivariana de Venezuela, aumentó el periodo presidencial, creó programas para los más desfavorecidos del país, reconoció los derechos de los pueblos indígenas de Venezuela, otorgó carácter deliberativo a los militares y creó dos nuevos poderes del Estado, el poder electoral y el poder moral, representados por la Fiscalía, la Contraloría y el poder ciudadano. Para el año 2000 se convocaron otra vez elecciones bajo la nueva Constitución de Venezuela y con el objetivo de renovar la totalidad de poderes públicos. Hugo Chávez, una semana antes de los comicios, dijo que no descansaría hasta echar el último vestigio de la oligarquía. La ciudadanía eligió de nuevo a Hugo Chávez como presidente y su nueva era republicana, la cual denominó la muerte de la Cuarta República y el nacimiento de la llamada Revolución Bolivariana. Los siguientes años fueron de cambio político y social, donde el gobierno de Chávez combatió la pobreza y las brechas sociales, además de la creación de más programas sociales para los más vulnerables, como por ejemplo tratar enfermedades degenerativas para la población más necesitada del país, todo pagado por el Estado y con la ayuda de médicos cubanos. Por estas fechas también el precio del petróleo aumentó, lo cual significó un nuevo auge económico para el país. La pobreza disminuyó en Venezuela, pero también durante el gobierno de Chávez se incrementaron las protestas sociales producto de leyes aprobadas y que fueron materia de debate, como la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario o también la Ley de Pesca, entre otras más. Los sectores opositores al gobierno chavista convocaron a un paro el 10 de diciembre del año 2001, el cual llegó por varios meses hasta el 11 de abril del 2002, cuando se intentó dar un golpe de estado para derrocar a Chávez, pero no se consiguió nada. Posteriormente, el gobierno chavista indicó que adoptaría el socialismo del siglo XXI como forma de gobierno y de política. Los años siguieron con la expropiación de medios, nacionalización de empresas y mayor presencia del Estado. Hugo Chávez seguía gobernando, pero también mostraba indicios de convertirse en dictador, ya que enmendó la Constitución para cambiar el plazo de reelección presidencial a indefinidamente. En el año 2012, Hugo Chávez gana nuevamente la presidencia, derrotando a su contrincante Enrique Capriles. Sin embargo, la salud de Chávez se vio totalmente deteriorada, pero él indicaba que podía seguir gobernando. Hugo Chávez viaja a Cuba para tratarse y deja encargado al vicepresidente de ese entonces, Nicolás Maduro. Sin embargo, la ausencia de Chávez fue más allá de la culminación de su periodo presidencial, lo cual provocó cierta ilegitimidad en su gobierno, aunque esta fue rápidamente subsanada por la Corte Suprema de Justicia, la cual le dio legitimidad a este gobierno. En marzo de 2013, Hugo Chávez muere y se convocan a elecciones, donde gana Nicolás Maduro, el cual sigue siendo presidente hasta el día de hoy, y ya sabemos todo el mal manejo del Estado que hizo y cómo su gobierno se convirtió en una dictadura. Durante el gobierno de Nicolás Maduro se incrementó la hiperinflación en el país, además de escasez de alimentos, deterioro masivo de servicios básicos y estatales, además de un éxodo masivo de venezolanos en toda América y que provocó una oleada de inmigrantes en diferentes países de la región, siendo Colombia y Perú los que más recibieron inmigrantes venezolanos durante este periodo. El deterioro de la política venezolana en el gobierno de Maduro es evidente. El 10 de enero de 2005 se va a juramentar nuevamente tras más de 10 años de gobierno y tras unas elecciones cuestionadas celebradas en julio de 2024. El gobierno de Maduro, un gobierno deslegitimado por gran parte de la comunidad internacional, donde también se incrementa más la crisis política y social en el país que viene arrasando años. La incertidumbre es evidente, y Maduro, al ya ser un dictador, solo agudiza una crisis que tarde o temprano acabará, pero que deja a su paso un enorme daño a Venezuela, un país que en algún momento de la historia era el más próspero
de América Latina. En esta parte de este video tengo que hacerte una pregunta. ¿Cuál es tu opinión de todo esto? ¿Cuál es tu apreciación? Pues si estás interesado puedes dejarla aquí abajo en la caja de comentarios. Pero eso sí, ser respetuoso con tu opinión y también ser respetuoso con el que no tiene una opinión como la tuya. En esta parte de este video tengo que mandarle un fuerte saludo al gran Manuel Luque el Caminante, al gran Código Huiracocha y al gran Manuelacho por pertenecer a miembros del canal. Muchas gracias amigos por ayudarme en este canal y por seguir apoyando a este proyecto. Y si tú también deseas pertenecer a esta comunidad de Curious Break y como no, que te mande un saludo al final de los videos, pues te invito a que me sigas aquí en miembro del canal. Únete a miembro del canal, vas a tener beneficios exclusivos. Los beneficios van a ser actualizados este año, así que van a haber novedades, así que te invito a que te unas a miembros del canal. Pero, si deseas apoyar por alguna u otra plataforma, aquí te dejo mis códigos de Plin y de Yape por si deseas apoyar por ahí. Todo lo recibido, todo lo recaudado será de manera beneficiosa para el canal y eso se va a ver reflejado en la realización de los videos. Y como no, si deseas saber qué es lo que vengo realizando en este o en otros proyectos, pues aquí te dejo mis otras redes sociales, estarán en la descripción los links para que vayas hacia ellas. Aquí hay algunas capturas de pantalla, así que te invito a que me sigas por ahí. Mi nombre es Daniel, esto es Curiosum Break y nos vemos en un próximo video, aquí en este canal. Hasta la vista.